entonces yo invitaría a que iniciáramos, si quieres, con tu columna Viejo Petro, Bueno, que iniciáramos con tu lectura, si te parece. sí, voy a comenzarlo entonces. La columna se denomina Fraude y dice así: la lectura de los narcocasetes, esta vez en forma de interceptación al celular de alias El Ñeñe Hernández, muestran una operación sistemática de compra masiva de votos con dinero del narcotráfico en beneficio de la campaña Iván Duque presidente. La operación se construyó sobre unos electorados que ellos sabían eran proclives a mi candidatura. Para voltear el resultado de primera vuelta que me había sido favorable en el Caribe, necesitaban hacer que el elector pobre balanceara su corazón entre la posibilidad del cambio y recibir un pago inmediato. Y para ello necesitaban mucho, pero mucho dinero. El electorado de la provincia caribeña en sus 7 departamentos, al cual yo pertenezco, y el electorado que había votado por Fajardo en zonas uribistas como Santander y Antioquia, eran los electorados que debían seducir con montones de dinero. Ellos sabían, era evidente, que si compraban 1.000.000 de votos de posibles electores míos en segunda vuelta, Duque sería presidente. De no hacerlo, Colombia Humana hubiera ganado la presidencia. Los nuevos narcocasetes de la ñeñe política, audios, muestran con claridad la estrategia implementada. A pesar de llenos masivos de plazas públicas, atestadas de colombianos y colombianas, ilusionadas con el cambio, a pesar de exponer argumentos modernos y de avanzada sobre la necesidad de transformar el país con políticas concretas respecto a la educación superior gratuita para la juventud, la expansión de la energía solar, la electrificación del transporte, la democratización del crédito para impulsar la iniciativa de la gente en la producción, un impulso a la producción de alimentos en los campos de Colombia que empoderara al campesinado, la transformación del sistema de salud en uno público y fuertemente preventivo, donde se pudiera acceder con la cédula, la construcción de un sistema pensional en Colpensiones que garantizara la pensión, la transformación de la economía petrolera en una productiva para salvar la vida en el planeta y para propiciar un enriquecimiento generalizado de la sociedad. A pesar de demostrar la pertinencia y la urgencia de alcanzar el ideal de la justicia social para consolidar la paz y la democracia en Colombia, el candidato de Uribe, el que proponía lo contrario, el que me rehuyó un debate de ideas y propuestas antes de la elección definitiva, se alzó con la victoria con el menor esfuerzo. El menor esfuerzo del dinero sucio. No quiso el registrador de entonces dejar ver por nadie la programación ni los códigos fuente para hacer una auditoría a los computadores del proceso de conteo de votos. Una programación que es privada y obsoleta, absolutamente vulnerable al fraude, como lo dijo la máxima instancia de la justicia administrativa, el Consejo de Estado. No quiso mostrarlo porque la programación del cómputo era fraudulenta. El actual registrador tampoco ha iniciado el cambio de dicha programación y así espera recibir los comicios del 2022. Se basan en que el software es alquilado. Una entidad cuyo presupuesto en el año electoral puede llegar al billón de pesos no tiene para ordenar la construcción de un software propio. No lo creo. Además, el Consejo de Estado ordenó a la Nación implementar el voto electrónico desde el 2012 y todos los registradores se han pasado por la faja esa orden
sin que ninguna autoridad los conmine a cumplirla. No quieren, no les sirve, necesitan seguir en el actual sistema arcaico que es el más vulnerable. Pero adicionalmente a la posibilidad de modificar el cómputo de votos, tanto en actas, en mesas, como en el conteo, los organizadores del fraude sabían que la mafia era necesaria para garantizar el triunfo de Duque. Duque no triunfaba con el simple apoyo de los propietarios de canales que manipulaban los debates, le daban las respuestas y le ayudaban en segunda vuelta a no presentar ninguno ante la ausencia asombrosa de ideas del candidato. Duque no triunfaba con el simple apoyo de Uribe y con quienes habían votado contra la paz de Colombia. Eso solo le daba 7 millones de votos. La votación adicional solo podía venir de electores de Fajardo, más proclives a un cambio, o de electores costeños que se apasionaban por la Colombia humana. Allí es donde apareció la mafia y con su dinero untado de sangre de líderes sociales, compró masivamente a unos y a otros. Duque ganó solo con el fraude y las pruebas están en los nuevos audios que su amigo el fiscal Barbosa buscó rápidamente esconder y manipular. Tal fue la impresión de la fiscalía al redescubrir las grabaciones que desde hace 2 años tenía ocultas nuestro Humberto Martínez, que el actual fiscal se apresuró a recortar una de esas grabaciones para tratar de implicarme en el proceso. Una donde se habla de mineros, que eran los trabajadores del carbón, que decididamente iban por la Colombia humana en La Guajira y los trataba de hacer aparecer como grandes empresarios financiadores. Barbosa quería ensuciar las 2 campañas para no investigar ninguna. Ahora tenemos completa la grabación que él publicó recortada. Ahora conocemos las operaciones de fraude de alias El Ñeñe. Duque no ganó sin esa actividad delictiva. Así que surge entonces una pregunta perentoria. ¿Qué pasa al tener un presidente elegido sobre la base del delito? Sobre la base del delito ningún gobierno es legítimo. No puede haber legitimidad en una democracia si su mandatario no fue elegido legítimamente. No puede haber legalidad en el gobierno de la legalidad si su propia fuente de legitimidad no es el voto libre de los ciudadanos, sino una alianza delictiva con los integrantes del narcotráfico para torcer la voluntad popular y los resultados de la elección. Colombia Humana no reconoce la legitimidad del actual presidente de Colombia, ni la de su fórmula vicepresidencial, también hundida hasta el fango en evidentes nexos con el narcotráfico. Me considero, a nombre de 8 millones de electores colombianos, víctima de esa cofradía delictiva. Pero no soy yo la única víctima, lo es toda Colombia. Las minorías que se ilusionaron con una redención social, los estudiantes que anhelaban aportar al engrandecimiento del país con una oportunidad de educación gratuita, los niños del futuro que, sin saberlo, recibirán un planeta amenazado y destruido por el cambio climático, hombres y mujeres de la tercera edad que sueñan con una pensión justa, también ellas son las víctimas. Como víctima del fraude electoral, operaremos en las instancias de la justicia, pero fundamentalmente en el campo de acción más importante, que es la conciencia de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Si el delito es la manera de hacerse elegir en Colombia, la sociedad así dirigida no va sino al matadero, al oprobio, a la autodestrucción. Una nación no puede pensarse como surgida del delito y del narco.
Una nación así solo se autodestruye fulminantemente. Una nación democrática solo puede surgir del acuerdo libre de sus conciudadanos, del voto transparente de su constituyente primario. Los fundadores de esta república pensaban que la libertad era la base de la idea nacional. Por ello, el principal conflicto en ese tiempo y por décadas fue la liberación de los esclavos. Una guerra civil estalló por su libertad y hasta el último oficial del ejército de Bolívar, el general José María Melo, la luchó al frente de sus artesanos para ir a morir fusilado en las guerras centroamericanas y mexicanas por la libertad. Fue el único presidente indígena y obrero de Colombia. Con él se evaporó el ejército del Libertador y de Santander. Los esclavistas escribieron sobre sus cenizas la historia de un país sin democracia hasta nuestros días. La ausencia de libertad ha sido el pecado que le confiere un profundo raquitismo a nuestra democracia. Nos gobiernan gentes que piensan que el elector es solo parte de una masa manipulable y comprable, un rebaño de siervos anónimos, como nos describiera Jorge Eliezer Gaitán hace ya 72 años. En cada elección se lanzan a comprar recuas como antaño compraban los esclavos. Saben a la perfección que una sociedad comprada es una sociedad sojuzgable, obediente, sometible, matable. La democracia implica la emancipación ciudadana. Por eso buscaban a como diera lugar derrotar el discurso y la acción de la Colombia humana. El método de hoy no es la compra del esclavo, aunque hayan mantenido todas las secuelas territoriales y raciales de la esclavitud y su exclusión. El método ya no es comprar la persona como tal, sino su voto, su derecho a elegir. No hay libertad cuando el voto es constreñido por el dinero sucio. Una y otra vez, las oligarquías, en su pequeñez mental, han evitado la posibilidad de un pacto entre la ciudadanía libre para compartir la riqueza del país y el trabajo para poder gozar de una democracia y de su paz. Han usurpado con métodos ruines la libertad de la ciudadanía. Una y otra vez se acude al sojuzgamiento de la ciudadanía por métodos violentos, la persecución, el desplazamiento, la masacre y el genocidio, la constricción del elector, su eliminación física o su compra con dineros cada vez más voluminosos y más oscuros. Apelamos a la conciencia ciudadana para que no le dé temor de asumir el camino de una construcción democrática que lleve justicia a todos los rincones del país, que pueda reconstruir la política y la decisión ciudadana en función de la vida, una sociedad civil que se pueda emancipar como dueña y señora de su patria. Apelamos a la conciencia ciudadana para hacer renacer la Constitución de 1991 y permitir que los únicos dueños de este país no sean las asociaciones para delinquir, sino los sueños de la gente, la esperanza de las juventudes. No se dejen comprar un voto jamás, porque por ese camino solo elegirán y le darán poder a sus propios descuartizadores, a sus propios victimarios. Por el camino de la compra de votos, el que se deja comprar solo será esclavo y esclava y dejará su casa, su familia, su terruño y su país al libre albedrío de los esclavistas. Por el camino del fraude y de la narcocompra de votos, solo encontraremos un narcoestado dirigido por una casta delincuencial que solo sumirá a la totalidad de la sociedad en la violencia mientras hurta su erario.
Por ese camino no hay nación, solo camposantos y mataderos. Duque no es el presidente legítimo de Colombia y por eso acudimos a la conciencia ciudadana para que sea capaz de cambiar el rumbo del país. ¿Listo? Leí. Bueno, acabamos de escuchar la lectura de la columna de Gustavo Petro titulada Fraude, que yo me atrevo a calificarla, si ustedes me lo permiten, más que una lectura de una columna. Gustavo se convierte en una proclama de cierta manera de una nueva independencia, una proclama de independencia del narcotráfico, del gran virus que ha azotado por décadas a Colombia y que si no nos independizamos de ese virus, si no damos la discusión a fondo, condenaremos a nuestros hijos y a las próximas generaciones a ser los peores esclavos de la peor tragedia que puede haber hoy en la humanidad, que es el negocio del narcotráfico. Gustavo Bolívar, la primera pregunta sobre la columna de Gustavo Petro. Comillas. Bueno. Colombia humana no reconoce la legitimidad del presidente Iván Duque y del gobierno que representa. ¿Qué implicaciones tiene eso, senador Bolívar? Pues en una democracia debería implicar una crisis política profunda, una reflexión de la sociedad. Estoy seguro que nosotros hubiéramos conocido todos estos audios y todo este intríngulis de cómo la mafia se metió en la campaña. Esa noche del 21 de junio del 2018, Gustavo no hubiera reconocido el triunfo de Duque. Pero hoy ya los conocemos. Y no es tarde, nunca será tarde para decirle a estas mafias corruptas que no pasarán, que pueden gobernarse a sí mismos, pero no a un pueblo consciente y a un pueblo que ya conoce sus fechorías. Por eso mientras Gustavo leía esa columna, que como lo dijo Holman, se convierte también en una proclama, me transporté inmediatamente a esos escenarios de la campaña donde miles de personas, fui testigo de eso. Bueno, y ahí están las fotos y los videos, nada, eso no miente. Miles de personas, casi millones alrededor de todo Colombia, salían con esa esperanza de cambio, con esa ilusión que se les veían en los rostros. Esperaban a Gustavo 4 o 5 horas, porque a veces por los recorridos había retrasos y eso. Hubo un sitio donde llegamos con 4 horas de retraso, otros con 3, otros con 2, y no se movían. No decía, aquí está pasando algo, aquí está sucediendo algo magnífico, porque la gente no está congregada aquí para mirar a un cantante vallenato, ni a un rockstar, ni a un actor, etcétera. Están esperando a un político. No se les ha dado agua, no se les ha dado camiseta, ni cachuchas, ni tamales, ni cemento, ni mercados. Y están ahí parados 4 horas esperando al político que les va a decir cómo vamos a transformar este país, cómo vamos a cambiar esta sociedad. Y se quedaban ahí. Y fuera de eso, pues Gustavo hablaba largo, 2, 3 horas, y se quedaban ahí. Ese cambio, eso es una puñalada a la democracia, lo que hicieron estos miserables. Pero sobre todo, quienes al final no tuvieron en cuenta esas esperanzas de cambio del pueblo colombiano y decidieron voltear la mirada o hacia Nuquí o hacia el voto en blanco. Eso fue una infamia que no se puede repetir, no se puede volver a repetir. Entonces, Gustavo, yo la verdad quedé en shock cuando leí su columna. Me parece que es lo más claro, que es la pieza más clara que puede haber de lo que perdimos y de lo que hay que hacer para no volverlo a perder. Entonces, quería felicitarlo y mi pregunta sería, conociendo ya tantas pruebas que han aparecido, ¿no? Las enumero muy rápido. Antes se decía que se hablaba en los audios de los 1.000 millones bajo la mesa y salieron a decir, no, es que él es un fanfarrón. Imagínense que hace fanfarrón
la fiscalía le incautó 1.2 billones de pesos, 1 millón de pesos en propiedades. ¿Cómo diría de fanfarrón? Pero sin embargo la sacaron por ahí. Pero ya esta semana pasada aparecieron 3 audios que son contundentes. Uno, habla el Ñeñe Hernández de pagar votos a 50.000 pesos. El segundo, la directora del Centro Democrático, nada menos. La directora, ya no es la asistente ni la asesora de Uribe en el Congreso, es la directora del Partido Centro Democrático. Admite con mucha alegría por la voz, se le nota, que recibieron $300.000, que son más de 1.000 millones de pesos de hoy, de parte de un señor de Venezuela. O sea, el que recibía plata de Venezuela no era Petro, eran ellos mismos. Y la tercera, que habla de unos nuevos, de una compra de líderes, como dice Gustavo en la columna, de Fajardo. No estamos echando la culpa aquí a Fajardo de eso, sino líderes que quedan sueltos después de una elección y si el candidato decide irse en voto en blanco, pues quedan disponibles y llegaron y los compraron en Santander. Entonces hay 3 pruebas, Gustavo, contundentes y yo quisiera saber qué acciones vamos a tomar, Gustavo, o qué acciones va a tomar usted como víctima directa y nosotros los colombianos como víctimas indirectas de este fraude flagrante que cometió la campaña de Duque. Sí, este es un tema obviamente complejo y difícil porque cuando asumimos la campaña del 18, sabíamos, lo dijimos por ahí públicamente, que todo iba a depender de que la gente pobre, que es la sobre la cual primero van, la gente con muchas necesidades en las provincias colombianas y en los barrios populares de las grandes ciudades, pues iba a tener un balance, iba a ser una especie de raciocinio interno muy personal entre si aceptar el dinero que les ofrecían en las esquinas o apostarle decididamente al cambio en su propio beneficio. Y ahí estaba el juicio, digamos. No podíamos suspender ese dinero, porque ese dinero era alrededor de la campaña de Duque. Y aquí tenemos que hacer incluso una digresión. Es que no es solo el Ñeñe Hernández. Ñeñe Hernández es el que se dejó pescar, digamos, porque intentó asesinar una persona en Atlántico y la justicia empezó a interceptarle la comunicación y de chiripa. Entonces caen en la evidencia de una compra de votos por parte de él. Una compra masiva de votos y en unas regiones concretas. Y eso lo oculta Néstor Humberto, alcanza a anunciarlo, lo dice en medio de la campaña, que ha descubierto una cosa inmunda, pero se calla completamente. Es el esbirro del poder, Néstor Humberto Martínez. Y lo deja ahí escondido 2 años hasta que vuelve a aparecer gracias a una investigación de periodistas libres, no de la prensa tradicional, que ante esto, mira, hace así. Pero cualquiera, si esa misma prensa que hoy hace así, se silencia, porque los dueños de esos medios están incursos en las decisiones políticas que tome el país en cualquier sentido y las promocionan en el sentido de sus intereses, que son los 4 hombres más ricos de Colombia. Pues si esa prensa libre hubiera salido en la campaña electoral simplemente a escuchar a la gente en los pueblos, hubiera descubierto que todo el traquetismo nacional estaba con Duque. Un traquetismo que iba en transición hacia ser manejado por los carteles mexicanos de la droga. Todo el traquetismo nacional. Por eso yo en algunas tribunas decía, está fácil derrotar la corrupción en Colombia. No necesita un referendo de mentiras, se necesita un referendo real. Todos los corruptos están al lado de Duque, solo es votar en contra de él y ya. Acabamos con décadas y yo diría siglos de corrupción en el país. Pues el traquetismo impuso a través de lo que yo llamo los meganarcoterratenientes, porque es que es lo mismo.
tengo una denuncia penal del señor Laforí por decir estas cosas y la magistrada del proceso es Lombana. Y en conciliación me pidió que me retractara. ¿Cómo me voy a retractar de la realidad histórica del país? Si es que el narcotráfico se compró la tierra fértil del país en una gran proporción solo para tener poder y lavar dólares, no para producir. Y entonces eso ha generado una casta similar de traquetos que son al mismo tiempo mega narcoterratenientes. Y como tienen las poblaciones campesinas y provinciales cerca, pues con su dinero van e intentan directamente comprar. Esta vez ni siquiera usaron los políticos profesionales en la compra del voto. En masa, todos esos personajes al estilo de Ñeñe Hernández se lanzaron a comprar votos en todo el país. Y claro, del otro lado quedaba, y es un poco el sentido de la columna, pues el corazón del ciudadano y de la ciudadana. ¿Se deja comprar? No se deja comprar. Al final es un billetico de 50,000 que le llega en Tulas, en el corregimiento, en la vereda, en el barrio. Todo el mundo sabe dónde, todo el mundo conoce. Hasta en una manifestación en Barranquilla que llenamos la Plaza de la Paz, la gente venía de la manifestación de Vargas Lleras de recibir almuerzos. Le recibían el almuerzo, un paquetico ahí, en una bolsa de plástico, y después se iban a escuchar a Petro, que no les daba sino la posibilidad del cambio de Colombia. Y votaron por Petro, muchísimos. En las grandes ciudades la mafia no nos pudo derrotar. Pero en la provincia, donde teníamos menos peso organizativo, donde a la gente le daba temor, por muchas razones obvias, hacer campaña, etcétera, donde todo era como cuchicheos, el balance en el corazón del ciudadano y de la ciudadana se inclinó hacia lo inmediato, el billetico que ofrecía. Y eso es lo que narran los tales narcocasetes, que ahora no se llaman casetes, pero que son similares a los del pasado. Ahora, ahí es donde está el punto central. Un ciudadano, una ciudadana empobrecida, con problemas reales, producto de los gobiernos por quien vota, comprando el voto, vendiendo el voto, pero que queda, digamos, en la encrucijada entre le apuesto al cambio de la historia o le apuesto al billete que me permite comer inmediatamente. Es una decisión difícil porque el cambio de la historia él puede empezar a pensar, este Petro es igual que los otros. Y ahí se ha centrado buena parte de la propaganda oligárquica en tratar de mostrarme como si fuera tan sucio como ellos, para que ese peso de la decisión se incline por el billetico inmediato. Pues no, yo pienso que ahí es donde está el punto central. Yo pienso realmente que a tal grado ha llegado la situación de exclusión, de empobrecimiento generalizado, que ya a la sociedad colombiana no le queda otro camino que la emancipación. Y esa es la apuesta central, es una apuesta política, obviamente, no tiene que ver ni con las ciencias, ni con las leyes, ni con las normas, tiene que ver con la voluntad de una ciudadanía que decida ser libre. Y la voluntad de una agrupación política que decida dirigir esa emancipación. Porque igual la organización política se puede voltear. Ya estamos viendo casos, ejemplos de ese tipo de conductas. Ese es mi compromiso y ese es también el sentido de la columna. Estoy comprometido, digamos, yo ya no tengo otra opción, no quiero otra opción que no sea la de entregarme de cuerpo entero y mente entera a la posibilidad de un cambio histórico en Colombia. Ni más ni menos. No a pintar la pared sucia, a ver si nos aparece un poquito limpia, los manchones. No, para eso hay otros. Para mantener la misma pared corrupta del poder. No, para eso hay otros. Y no vale la pena hacer un esfuerzo que a mi edad ya es la última batalla. Simplemente para pintarle una pared a los corruptos. No, esta es una decisión de cambiar la historia.
¿Se puede o no? En el país eso no ocurre cada año. En el país no ocurre ni siquiera cada década. Si uno mira un poquito en la perspectiva histórica, que a mí me gusta, y de esto también podríamos hablar algo, ¿cuáles son los grandes momentos de cambio que ha tenido Colombia? Pues uno que con eficacia, digamos, no simplemente de anuncios de cambios, sino de cambios. Indudablemente en la fundación de la República, un poco de jovencitos, muchos de ellos esclavistas, que deciden ser libres y tener repúblicas, y se lanzan una guerra tremenda, y que solo pueden, en la cual solo pueden triunfar después de muchos fracasos. Es cuando, y ese es el gran genio de Bolívar, se dan cuenta de que no se puede hacer eso sin el pueblo. No en las élites blancas, sino con el indio y con el negro, y la negra, y la indígena. Y ese es el genio de Bolívar, y lo convoca y triunfa. Y ahí hay una transformación. Ambigua, lo que se quiera, pero la hay. Una juntura de lo popular, de lo progresista y de las ideas incipientes del liberalismo que venían de Francia. Ahora volvemos a verlo en 1851, cuando se decreta la libertad de esclavos en otra guerra civil. Yo ahí menciono en la columna al general José María Melo, que tiene una vida hermosísima, digamos, que ocultan, ¿no? Porque sí, él fue el primer y único presidente indígena de Colombia. Era Pijao, del Tolima, o Yaimuno, como le dicen ahora ya. Y había sido teniente del ejército de Bolívar en las batallas de Ayacucho, muchas batallas, jovencísimo, había luchado por la independencia, y ya en su edad avanzada, para 1850, era general del Ejército Libertador, porque el Ejército Libertador lo acabaron en 1850, lo evaporaron, precisamente ante la derrota del general Melo en Bogotá, siendo presidente, enarbolando la rebelión de los artesanos, es decir, de los obreros, y libertando con José Liario López, que lo hizo en el 51, y ahí se desató la guerra, la libertad absoluta de los esclavos. Es decir, entre 1819 y 1851 tuvimos esclavitud en Colombia, en la República, y una casta de esclavistas tratando de manejar el poder. ¿Qué democracia iba a surgir ahí? Pues con la derrota de José María Melo, que fue a morir por allá en unas guerras en Centroamérica, lo fusilaron en Chiapas, luchando siempre por la libertad y la democracia, el presidente de Colombia. Yo creo que su tumba no está en Colombia, y habría que traerlo algún día. Murió otra transformación, donde se juntó pueblo, obrero, artesanos, esclavos y liberales. Y ya no volvemos a ver más cambios en Colombia. Después sigue la famosa Constitución del 86, que nos dirige un siglo. Hasta López Pumarejo, que le hace una reforma y propone la modernización de Colombia. Otra vez liberalismo y trabajadores. Propone el sindicalismo, propone la reforma de la tierra, la modernización democrática del país. Casi le dan un golpe de Estado, lo asustaron y se acabó la revolución en marcha, que fue como se llamó ese episodio. Gaitán no logró nada, lo mataron y venimos hasta nuestros días. Así que, ¿cuáles cambios ha habido realmente en Colombia? Pues el de 1819, el de 1851 hundido en sangre, con la muerte del general Melo, y López Pumarejo, al que le intentan dar el golpe de Estado en 1938. Y ahora entonces sale la Colombia humana y recoge toda esa historia, porque realmente la recogemos, lo decimos en los discursos. A nosotros no nos tocaba ver Irán, ni el Hezbollah, ni como la prensa de la extrema derecha habla, ni Putin, ni no sé qué, ni Venezuela, ni Maduro, no. Nosotros lo que queremos ver es nuestra historia propia y recoger de allí la bandera de una emancipación que está por construirse en pleno siglo XXI y bajo los problemas del siglo XXI. Y fue tal el desarrollo de esa ciudadanía, que yo llamaba las ciudadanías libres, que les ganamos las elecciones. Esa es la realidad hoy.
Colombia Humana ganó las elecciones del 2018. ¿Que Petro no le podía ganar a la extrema derecha? Le ganamos, los asustamos y los asustamos tanto con esa fuerza popular desatada a lo largo y ancho del país que tuvieron que recurrir a la mafia narcotraficante y genocida y cogerse todos sus dineros para comprar votos. Y esa es la única manera por la cual hoy Duque está en el poder. Ahora, la pregunta del tocayo es, bueno, y entonces en el 2022, ante un gobierno ilegítimo, ¿qué? Ante un gobierno ilegítimo que está hoy llevando a la sociedad colombiana al matadero, no solamente en las masacres que está desatando contra los campesinos y el liderazgo social, sino literalmente por el afán y la codicia de la ganancia, sacando a la sociedad, estimulando la congregación en supermercados, no en las calles, para ganar. Claro, sus amigotes, los que le financiaron su campaña, y muchos de los que le compraron los votos. Y no importa cuántos van a medir. Mire, estuve mirando ya las estadísticas con un sistema estadístico de Singapur aplicado a Colombia por los datos que ya se tienen, hecho por el CELAC, y ellos calculan 23,000 muertos, adicionales a los 4,000 que hubiera habido si solo tuviéramos una cuarentena estricta. De 4,000, que era la cuarentena estricta, claro, sin negocios, pasamos a casi 30,000 con la liberación de la cuarentena. Esos 30,000 valen la pena. Pues los grandes comerciantes y acaparadores de riqueza de Colombia dijeron que no, que se mueran. No vale la pena sacrificar ganancias por 30,000, que yo creo que van a ser 40,000, porque estuve mirando los datos y están subvalorados, muertos en este país. No les importa la vida humana. Lo que importa es las ganancias, es la mentalidad de los esclavistas. Entonces, ¿cómo vamos a defender el voto en el 2022? Lo primero que tenemos que propiciar es el corazón del pueblo. Sin eso no hay nada. Ahí estaba Juanita, la de la silla vacía, tratando de descubrir mi estrategia secreta para acercarme al poder. Yo me reía. No hay más estrategia, la fundamental, que ganarse el corazón del pueblo. Si no lo ganamos, el pueblo va para otro lado y nosotros quedamos por allá en un rincón, nos acabamos, así de simple, nos esfumamos, no hay nada que hacer. Si nosotros logramos ganarnos el corazón del pueblo, y esta vez más profundamente que en el 2018, la coalición es con la ciudadanía. Es con sus necesidades antes que nada. Y el dinero de la mafia, que seguramente también lo habrá en el 2022, y todavía mayor que en el 2018, que fue mayor que por allá en la época de los narcocasetes, etcétera, y que fue mayor que cuando Pablo Escobar financiaba a sus políticos antioqueños y tolimenses, parece que eran su red de política de Santofimio y otros que todavía tienen el poder. Esos dineros no serán suficientes para destruir lo que sería una gran fuerza popular, que ya no sería de 8 millones de personas, sino de mucho más, y que debe, desde un primer momento, organizarse en función de cuidar el voto, de cuidar que al vecino no le llegue el mafioso con el dinero de la tula, le saque la foto, los podamos ubicar, los podamos contener con la gente misma en los barrios y en las veredas, los podamos desactivar, les podamos controlar su fraude en el conteo de votos, que es otro sistema, que no es que reemplace, sino que es complementario al de la compra de votos. Y es que el registrador, el actual, con el cual yo hablé personalmente, cuando aún se podía, antes de que fuera nombrado, el actual registrador se comprometió a cambiar el software ante Colombia Humana y ya va
varios meses, yo no me acuerdo cuándo fue el nombramiento, y yo no veo ningún movimiento, ni en noticias siquiera, de que está intentando cambiar el software corrupto de la registraduría. Y entonces aquí tenemos que volcar la atención mundial incluso. No la de Trump, que a Trump, la diferencia con los narcocasetes en el pasado era que a los gringos no les gustaba Samper. Entonces ahí sí la prensa nacional atacaba a Samper. Ahora a Trump le encanta a Duque porque le hace caso en todo. Lo único que le falta a Duque es conocer a las amistades de Trump, que esas sí las conoce Andrés Pastrana muy bien. Pero Duque le hace caso en todo, ha cometido una bellaquería, digamos, irse contra el pueblo palestino, que daño nos ha hecho a nosotros para que Israel, el Estado de Israel, les quite sus territorios con una violencia horrible, que es similar a la que Duque desempaca sobre el pueblo colombiano. Pero no les cuesta trabajo, no les da remordimiento. A quienes están con Duque no les da remordimiento que mueran 40.000 personas en Colombia del virus. No hacen nada por evitarlo. Ganancias y ganancias. Si no les dio ni siquiera sonrojo el que mataran 200.000 colombianos en las guerras de los paramilitares. El sentido, el valor de la vida ha quedado completamente rebajado, desvalorizado en manos de la oligarquía colombiana. Se acostumbraron a ver matar gente, a hacerla matar, como en un genocidio. Entonces son sensibles, insensibles a la vida, insensibles a la muerte. Y no les importa ni en la pandemia, ni les importa en la violencia, quieren es más guerra, más bombardeos. Y entonces eso le sirve a Trump porque ese es su juego mundial y tal, quedarse con el petróleo y en una política vieja, vetusta, de una enorme capacidad mortal, no vital. Y bueno, entonces volvemos al tema, ¿cómo cuidar esos votos? Es la fuerza popular la que nos lo permite. Y no solamente es en la urna, en la mesa, sino antes. Tenemos que desactivar todo el procedimiento mafioso de compra de votos en el país, en las zonas populares. Y tenemos que ganarnos el corazón de la gente, y si no lo hicimos, perdimos. Esa es la contraestrategia, que no nos ganemos el corazón de la gente porque seguirá gobernando los mismos. Si lo logramos, vencemos. Ahora, el registrador tiene que responderle al país. La justicia, el Consejo Nacional Electoral dijo, el software, el mismo que fue usado en el 2018, es fraudulento. Tiene iteraciones manipulables desde afuera que permiten variar el resultado de las urnas. Es un software privado. La empresa privada que tiene eso entre sus socios tiene políticos. Es una empresa privada oscura desde ese punto de vista. Y durante más de una década ha manejado las elecciones en Colombia, desde el escritorio de un empresario cuyos amigos son unos políticos. Eso no puede seguir siendo. La veeduría internacional tiene que venir a ver el software, no a ver cómo votan en una mesa, eso es lo de menos. Entonces se van a sus países contentos, además traen la extrema derecha europea para que miren nuestras elecciones. Los bandidos de la política aquí, no. Los núcleos internacionales de Colombia Humana saben que su primera prioridad es lograr que los gobiernos del mundo deleguen misiones con el mandato específico de mirar con sus técnicos y expertos el software de las elecciones en Colombia. Ese es su objetivo. Lo demás se pierde porque al traer aquí unos turistas de extrema derecha para que abracen a Uribe en el día de las elecciones no sirve. Ese no es el papel ni de la Unión Europea ni de la OEA, en manos del sujeto que ya conocemos, ni de las misiones internacionales. De mirar el software y garantizar que ese software no tenga los códigos fuentes alterados de tal manera que iteren
Es decir, que aumenten artificialmente los resultados mesa por mesa de los sujetos que se nos van a oponer, porque nosotros no somos los que vamos a incidir en el fraude, es la oligarquía y su establecimiento. Entonces, ese es lo que yo pienso que debe ocurrir, pero todo depende de la conciencia ciudadana. Y ese es el sentido de la columna que escribí. Es la emancipación. Emancipación es una palabra que significa liberación. Es el acto contrario a la esclavitud. Lo contrario a esclavizar es emancipar. Pero la emancipación no lo hace el esclavista. La emancipación la hacen los esclavos. Es la sociedad la que tiene que emancipar. Sí, sí, ¿Qué hubo, Gustavo, Holman? Gustavo Bolívar, excuse. Qué hubo, viejo Tranquilo. Bolívar? Excúsenme y rápidamente la pregunta para Gustavo Petro, que es la pregunta que en este momento está en las redes sociales. Eh, Gustavo, la afirmación, digamos, la afirmación que es también una invitación, la interpreto yo de esa manera. Colombia Humana no reconoce la legitimidad del gobierno de la presidencia de Iván Duque. Y segunda afirmación, Colombia Humana ganó las elecciones del 2018. Tercera afirmación, desactivar la compra es urgente para la gente decente, para la gente digna de Colombia, que somos la mayoría, dice Gustavo Petro, desactivar la compra de votos y ganarnos el corazón de la gente. La gente está diciendo, y a propósito, compartan ustedes desde todas sus páginas de Facebook, todas las redes sociales, la noticia política del momento con base en las grabaciones que dan cuenta de la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña del presidente Iván Duque. Gustavo Petro, el líder de la oposición, que representa millones y millones de almas, de voces, de corazones en Colombia, está diciendo que se desconoce a partir de este momento la legitimidad del gobierno de Iván Duque. Entonces, en consecuencia, la pregunta es, Gustavo, ¿qué hay que hacer? La gente está diciendo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es la orientación en este momento para toda la Colombia humana, para los hombres, las mujeres, los jóvenes, las jóvenes, en todos los rincones del país a partir de este momento? Pues la palabra se llama organización. A mí me critican por allí de algunas voces, dadas las circunstancias que me ha tocado vivir desde el punto de vista organizativo, diciendo que a mí no me gusta la organización. A mí no me gusta es la organización jerarquizada. Me parece que esa no es la que corresponde a un mundo contemporáneo con tantas sensibilidades diversas. Este es un tema obviamente a discutir, digamos, pero esas organizaciones de todos, de la derecha y de la izquierda, con directorios y aquí el jefe manda y los demás obedecen, donde la que pierde es la mujer, porque era la que recibía los insultos, además en su casa de su marido, después en el grupo político de los jefes del partido. Eso, a mí eso no. Pero sí me parece que hay formas organizativas modernas. Yo siempre he hablado de la red, pero no solo las redes virtuales. Porque yo sí tengo mi temor que, por ejemplo, el mundo campesino no está conectado. No tiene la capacidad de pago para un celular de 4G, por donde pueden ver este video, por ejemplo. El video mismo, al verlo, ya porque dura una hora y media, cuesta un montón de plata en datos. Y entonces, claro, ya la capacidad de pago, pues el que puede lo ve, pero el que no tiene esa capacidad de pago, ahí lo pienso dos veces y dije, no, Petro, sí, estoy contigo, pero esta vez no lo veo, no lo escucho. Y ahí se frena la comunicación. Entonces la comunicación se va volviendo como una burbuja, hablando entre nosotros mismos. Ojo con eso.
Claro, las redes más poderosas son de las personas más conocidas, Bolívar, Holman, yo mismo, pero eso es una burbuja y no tenemos que hablarle a todo el país. Si no, no organizamos. Entonces, por eso la red virtual no es lo mismo que red en general. Tenemos que organizar redes físicas y virtuales. Y es más, la virtualidad es para organizar lo físico. Lo físico es una agrupación colectiva de personas decididas a cambiar a Colombia. Que ese sea su objetivo, porque es que también tuvimos una reciente experiencia en la misma Colombia Humana, en que acabamos de ganar los 8 millones de votos y ya entonces, claro, eso es un poco de votos, entonces grupúsculos oportunistas tomándose y sacando a todo el mundo de los departamentos para ver cómo se adueñaban ellos de las curules o cómo negociaban con el alcalde de la politiquería un contrato para el hijo, para la hija, y lo mismo de siempre. La novia, la esposa, etcétera. Y por ese camino pues no se configura yo no le voy a, yo uso la palabra alternativa, una alternativa de poder. Pero claro, es que el poder establecido puede tener alternativas todavía peores que las del poder. La palabra no menciona mucho. Claro, pueden subir a uno peor que Duque y es alternativa a Duque. Al uribismo sin Uribe. Como Uribe ya está desacreditado, el pobre, con toda su historia de su vida, pues lo mancha mucho. Entonces saquen a Uribe y entonces pongan otro ahí con corbata y simpático que cante rock. Y entonces ya no se parece tanto a Uribe, porque Uribe no sabe cantar rock, pero hace lo mismo que Uribe, o peor. Y entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Está pasando en Bogotá, ¿no? Tanta vaina contra el pobre Peñalosa, que alto, que no sabe hablar, que man tan antipático. Y ¡pum! Eligieron el peñalosismo sin Peñalosa. Que solo necesitaron que alguien se pusiera blue jean y tenis y hablara duro y ya. Y eso no es el cambio de la política. Entonces aquí, claro, eso implica un movimiento organizado con una claridad sobre lo que nos proponemos, que es el programa, es pueblo y programa. Y alrededor de eso se construyen las alianzas y lo que quieren, pero es pueblo antes que nada, al cual no se traiciona y programa. Ahora, esa organización, bajo esos criterios y en red, tiene que ser capaz de desactivar la compra de votos en Colombia y de cuidar el voto. De generar, porque si este gobierno es ilegítimo, ¿qué se merece si no es la desobediencia? Y en tiempos de pandemia lo hemos propuesto explícitamente en el pasado programa. Hasta ha pasado una semana y el comité de paro está así, silencio. No, pedíamos un comunicado. No, el presidente Duque coge los comunicados y hace lo que ya sabemos. Con los comunicados, no, esto es acción social. Ningún niño y niña de Colombia debe ir a los colegios en agosto del pico. Van a mandar a los niños a la enfermedad de la muerte. Que hay una desobediencia civil inmediata. Ningún niña, ni niño, ni maestro, ni maestra debe ir a los colegios hoy. No pusieron la plata, eso no ha mejorado la infraestructura. Si algo se han comido es la plata de la educación. Entonces van a mandar a los niños a la enfermedad. Pero obliguemos a que la alcaldesa y los alcaldes pongan fibra óptica. Todos estos meses hubiera podido vincular a centenares de miles de personas para recibir clases virtuales, pero la desobediencia civil toca hacerla. Que nos llevan es al matadero. Los rebaños no hacen desobediencia civil, van mansitos hasta el momento en que les cortan la yugular. Y la sociedad colombiana no se puede comportar como un rebaño, porque nos están llevando, lo vuelvo a repetir, al matadero, solo por ganarse una plata. Los que ya están acostumbrados a hacerlo, lo hacían con sierras eléctricas, lo hacían con masacres por allá en las montañas, donde la televisión llegaba meses después. No, ahora es en todo el país. Hacer ganancias a cambio de la vida de las personas. Pues esa organización tiene que dar cuenta de eso, de la desobediencia civil.
del crecimiento de la organización en los sectores, no de la organización, de la conciencia popular, de la organización social, allí donde pues, la gente no cree en la Colombia humana, pero hay que entrar. Claro que nos toca hablar con el empresariado. Yo a veces me pongo a pensar en esos empresarios de San Victorino, porque en San Victorino hicimos unas obras que también, como todas las demás, le cambiaron la forma. Hicimos un edificio para señoras del madrugón para que vivieran allí. Y ahora es un negociado inmobiliario, un edificio de colores que se ve de todos lados. Eso lo hizo la Bogotá Humana. Y los puesticos hermosos de ventas en vez del centro comercial que decía Peñalosa para sus amigotes, que además son lavadores de dólares los que hay por ahí. No, para las señoras del madrugón. Y todo eso se lo entregaron a un coronel y hizo un negociado. Y obviamente Claudia López ni sabe que eso existe, está dejando hacer lo mismo que hace Peñalosa. Porque Claudia López construye sobre lo construido cuando es de Peñalosa, pero destruye lo construido cuando es de la Bogotá. Ahí sí, no funciona. Bueno, pero digamos, volvamos, es organización. Y vamos a presentar una plataforma en este tipo de red, plataforma, que le permita a cualquier parroquiano, parroquiana, en cualquier vereda, incluso si logra tener conexión, procesos organizativos alrededor de la Colombia humana y de participación y decisión en la Colombia humana. La respuesta en este momento de Gustavo Petro, llamado a la organización de las gentes dignas, de la gente decente, que son la mayoría, que somos la mayoría de colombianos y colombianas en todos los rincones del país. Empieza a ser noticia en este momento, la noticia política del momento en Colombia. Gustavo Petro desconoce triunfo de Iván Duque y lo califica de ilegítimo. Leyendo redes sociales en este momento, y ya para darle paso al senador Gustavo Bolívar, senadores Gustavo Petro y senador Gustavo Bolívar, que fueron elegidos con la propuesta de gobierno de la Colombia humana, se puede pensar que en los próximos días, Gustavo, se convoque a toda la bancada, senadores, congresistas y líderes de la Colombia humana para un comunicado que invite, no para quedarse en el comunicado, claro está, no, para invitar a todos los nodos de la Colombia humana, nuevos liderazgos y personas que se sientan traicionadas también y que quieran dejar de ser esclavas de la dictadura del narcotráfico, a una próxima y gran movilización, senador Petro, senador Bolívar? Digamos, para mí la movilización en tiempos de pandemia es la desobediencia civil. Me parece más efectiva, mucho más colectiva, mucho más grande, claro, más difícil. En Atlántico se constituyó una mesa, que llaman allá una mesa, pues para tratar el tema de la pandemia con sus autoridades locales. Me sorprendió que al final de toda la reunión de más de 100 personas, de organismos, de ONGs, etcétera, del Atlántico, todo terminaran a hacer un comunicado. Y allí un señor del MOIR, de allá, que se llama Norman, a atacar la propuesta porque la habíamos hecho nosotros, simplemente. No, que es que la desobediencia civil es muy difícil. Pues claro, que ¿cómo no va a ser difícil? Porque si no lo hacemos, el comunicadito sirve para tres cosas. Para nada y para nada, digamos. Hoy Colombia necesita un sujeto social actual, porque si no la dictadura se lleva por los pelos todo, como ya lo estamos viendo. Todo, el dinero público, la tierra, la poca riqueza que tenían los colombianos, que la están chupando, el empobrecimiento generalizado y la conducción hacia decenas de miles de muertos que va a haber por el COVID. Ojo con eso, los modelos ya son claros. Solo estos 4.000 de subida más los 4.000 de bajada suman 8.000. La pandemia es una campana de Gauss, se llama eso.
Nosotros estamos subiendo. Entonces, ¿cuánto será la cumbre, que es lo peor? Y después el descenso son más muertos. Como lo muestra toda la experiencia mundial, es decir, nos están llevando hacia una masacre verdadera que la mayor parte será de nuestros viejos indígenas. Pero tiene que haber un sector, un sujeto social que actúe, no simplemente que se exprese, sino que actúe. Y esa actuación, dado que no son las grandes manifestaciones por ahora, tiene que ser la desobediencia civil. Le pedimos al Comité de Paro Distrital de Bogotá, se lo pedimos también al de Atlántico, a la Mesa Nacional, allá desde el Atlántico. En Bogotá le pedimos que incorpore la defensa del San Juan de Dios. Es una reivindicación del pueblo de Bogotá. Y que las jornadas de desobediencia civil en Bogotá tengan como objetivos, entre los varios que se han propuesto, lo que ordenó la ley y la sentencia judicial. La restauración, no demolición, que es diferente, restauración y apertura al servicio de los pobres del Hospital San Juan de Dios, como lo hizo en 5 sitios, con la tecnología de hoy, del siglo XXI. Que en Santa Clara le van a tener que poner la subestación eléctrica porque es que el metro es elevado. La primera víctima del metro elevado no es en San Juan. Entonces, como claro, la subestación eléctrica no permite entonces tener un enfermo ahí porque todas las ondas, etcétera, el campo electromagnético, etcétera, afecta. Entonces ahora se van a tirar el Santa Clara por estar haciendo un metro elevado. No, pues entonces, si el Santa Clara no puede funcionar en donde está, pues compremos una manzana, pues compremos el distrito puede comprar una manzana y hacer el Hospital Santa Clara, pero no demoler el San Juan de Dios. ¿Cómo se le ocurre? El símbolo de la salud. Entonces, claro, hay que tapar las fosas comunes, hay que tapar los sitios donde hicieron las masacres, hay que tapar los sitios donde la salud fue para el pueblo, para que no quede la historia. Y no, solo subsiste una historia neoliberal bastante pendeja en la que ha conducido al pueblo colombiano a perder su riqueza y su dignidad, ¿no? Entonces, el Comité Distrital en Bogotá, que además del país le pone mucha atención a lo que sucede en la ciudad, y imita, o sea, que se puede hacer procesos de multiplicación. El Comité de Paro Distrital tiene que asumir la defensa del San Juan de Dios y las jornadas de desobediencia civil en la ciudad, que implican, por ejemplo, dejar de pagar servicios públicos. A ver si se mosquean. Entonces la ganancia empieza a disminuir para hacer una política seria de cuarentena, a ver si nos defendemos de la matazón.